Este simple peso, oscilando arriba y abajo colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo, y su movimiento se llama movimiento armónico simple. Llevar el compás tiene una connotación musical, como la tiene la palabra armónico. Esto no es un accidente del lenguaje. Los instrumentos musicales comparten una propiedad especial con los pesos oscilando. Ambos generan vibración a una cierta frecuencia, la que produce cierto tono o nota. Eso no cambia cuando el movimiento decrece. En la producción de una nota musical entran en juego muchos factores. La longitud de la cuerda de un instrumento, el tamaño y la forma del mismo, la técnica y la destreza del músico para tocarlo. Sin embargo, en la física de la música hay un factor que nunca varía. Una vez que se ha dado una nota, el tono del sonido permanece igual, aun cuando disminuyan las vibraciones. ¿Por qué el tono permanece constante? En el lenguaje de la mecánica clásica, la F en la ecuación de Isaac Newton, F es igual a masa por aceleración. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido, trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos kx. El valor de k depende de la rigidez del muelle. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento x, F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural.
En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es X, ¿es su segunda derivada igual a menos K dividido por M y multiplicado por X? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K dividido por M. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su periodo. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2 pi radianes en cada ciclo completo. Las naturalezas del movimiento circular uniforme y del movimiento armónico simple están íntimamente relacionadas. Cada reloj en su intento de duplicar los ciclos de la naturaleza es una mera sombra del reloj cósmico. Al igual que el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, en su naturaleza tienen formas parecidas, la energía potencial del movimiento armónico se puede visualizar como una curva con el perfil de un tazón. ¿Por qué? Este perfil, debido a la ley de la fuerza y a la definición de energía potencial. La bola comienza con alguna energía potencial. A medida que rueda hacia el fondo, la energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando rueda hacia el otro lado, la energía cinética vuelve a convertirse en energía potencial. Pasando el tiempo, hay un continuo intercambio entre energía cinética y energía potencial. Pero a pesar de que tanto la energía potencial como la energía cinética están cambiando constantemente, la energía total es siempre constante. Cuando un oscilador armónico es perturbado, la perturbación produce una fuerza que lo empuja de nuevo a la posición inicial. Allí la fuerza es cero, pero la inercia lo mantiene en movimiento hasta que la fuerza de recuperación lo detiene y lo hace retornar nuevamente. Esta es la esencia del movimiento armónico. Un oscilador armónico simple. Si fuera realmente simple, continuaría para siempre como una máquina de movimiento continuo. Para que un objeto esté en equilibrio estable, no debe actuar ninguna fuerza sobre él. Pero además, si yo lo desplazo, eso debe producir una fuerza que lo empuje de nuevo hacia donde estaba. Lo que hemos estudiado hoy es el movimiento de un objeto en posición estable. Ya se trate de una masa en un muelle, de un péndulo o de una bola rodando. Si desplaza un objeto de su posición estable, ejecuta un movimiento armónico simple. Cuando yo era estudiante, estudié los osciladores armónicos simples igual que ahora ustedes. Yo tuve que darle duro a los senos y cosenos porque era la única forma de aprobar el curso. Pero no entendía para qué valían. Me parecía que eran más ejemplos de poleas y planos inclinados. A medida que el tiempo pasaba,
comencé a ver más y más ejemplos de sistemas completamente diferentes, cada uno siguiendo el mismo movimiento armónico simple. No solo muelles con masas y péndulos, sino tubos de órgano, circuitos eléctricos e incluso átomos en un retículo cristalino. Y entonces empecé a comprender. El movimiento armónico simple es la respuesta de la naturaleza al estímulo sobre cualquier sistema en equilibrio estable. Por eso es tan importante. Pero ese no es el final de la historia, es solo el principio, como veremos el próximo día. Una fuerza lineal de recuperación, F igual a menos Kx, conduce a un movimiento armónico simple cuando se introduce en la segunda ley de Newton. La solución de la ecuación diferencial es la distancia desde la posición de equilibrio representada por esta ecuación, x igual a por seno de omega por t, donde a es la amplitud del movimiento.